El mensaje de hoy lo he titulado Una respuesta astronómica. Una respuesta astronómica, ¿no? Los últimos 13 o 14 domingos han sido bastante. Al principio quisimos hacer, para los que no lo saben, los que no estaban, pues un estudio acerca de la incursión del pueblo de Israel en Jericó y cómo cayeron los muros de Jericó y todo lo que tiene que ver con todo eso. Yo tenía planificado que iban a ser unos 2 o 3 mensajes y se pusieron en 13 o 14 mensajes, ¿no? Porque hablamos desde el principio, desde la salida del Éxodo, el liderazgo de Moisés, luego esa generación que se quedó durante el desierto, que no llegó a la tierra prometida, el líder que el Señor levantó, que era el colaborador de Moisés, que fue Josué, que fue junto con Caleb las 2 únicas personas de la primera generación que llegaron a la tierra prometida. Vimos cómo Dios solicita a Josué y le dice esas palabras maravillosas: esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Y cómo el pueblo apoya el liderazgo también de Josué. Vemos cómo quedaron esas 3 o 2 y media tribus ahí instaladas en la parte oriental del río Jordán, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés, y cómo el Señor les pide a estas 3 tribus que, a pesar de que estaban en el reposo, a pesar de que ya estaban tranquilas, a pesar de que ya estaban instalados, que tenían carreteras, que tenían McDonald's y toda la cosa, que ya estaban tranquilos, que apoyaran al pueblo y que pelearan junto con sus hermanos, porque les hacía falta la otra parte a las otras 9 tribus de Israel, ¿no? Y veíamos también la aplicación espiritual que eso significaba para nosotros como iglesia. Vimos el paso del pueblo hebreo en el Jordán abierto, ¿no? Con el arca y con las piedras, las 12 piedras del testimonio y las 12 piedras que dejó Josué allí también en el medio en el cauce del río. El restablecimiento de parte de Dios también, del pacto que retomó una vez entrado a la tierra prometida, que ocurrieron 3 cosas importantes. ¿Se recuerdan? La circuncisión de los varones que no habían sido circuncidados durante todo el trayecto. Ocurrió también la Pascua, que se retomó, la celebración de la Pascua. Y la tercera cosa muy importante que también hablamos, el día que cesó el maná. También lo estuvimos viendo, ¿eh? El reconocimiento por parte de los espías que envió Josué allá a Jericó, la historia de Rahab, la historia de las prostitutas, la incursión del pueblo hebreo, el colapso de los muros de Jericó. Y la semana pasada vimos un pasaje posterior a Jericó, que fue la historia de Acán, que por culpa de un hombre entró la maldición en el pueblo hebreo. Pero estaba pensando algo para compartir hoy y no quería, y como hemos estado tanto tiempo con Josué, no quería que nos despegáramos así tan violentamente del libro de Josué, y he querido pues despedirnos, por lo menos en esta parte del libro de Josué, con un último mensaje acerca de Josué. No tiene nada que ver con Jericó, porque ya hemos concluido Rumbo a Jericó, la serie de Rumbo a Jericó, pero sí te pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 10, para ser más específico. Allí no termina la historia de Josué con Jericó, quiero decir. El pueblo de Israel continúa la incursión, continúa peleando, continúa conquistando el territorio de la tierra prometida. Después, en los capítulos siguientes, hay repartición de la tierra por parte de Josué, que reparte a las diferentes tribus de Israel. Y al final del todo hay un discurso maravilloso de parte de Josué, que se levanta delante del pueblo y les dice, ya casi al final del libro, y les dice pues un montón de cosas, y entre las cosas que quedaron para la posteridad y que están seguramente en muchos corazones de nosotros como cristianos, son esas palabras maravillosas que Josué les dice al pueblo, y les dice: vosotros escogéis ahora a quién vais a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o al Dios de Israel. Yo no sé vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Y ahí cierra con broche de oro ahí: no sé tú, pero yo, ¿no? Y yo voy con mi casa
a servir al Señor, ¿no? Pero en este mismo libro de Josué hay una enseñanza, un pasaje que yo creo que es más bien controversial. Y hoy vamos a aprender algunas cosas interesantes porque es un pasaje bastante curioso por algunas razones que veremos a continuación. En el capítulo 10 del libro de Josué ocurre una historia muy rocambolesca. En el capítulo 9 hay una de las naciones de la gente de los cananeos allí, de la tierra prometida, que tienen que conquistar, que se disfrazan de pordioseros y hacen una cosa muy rocambolesca, ¿no? Pero al final terminan siendo como aliados del pueblo hebreo, ¿no? Estos eran un pueblo muy, muy importante. Otros pueblos de la región cananea se dieron cuenta que estos que se disfrazaron y que se aliaron con Israel, se habían aliado y no les gustó eso porque era un pueblo muy importante. Entonces varias naciones se juntaron y dijeron vamos a atacar a esta gente porque son unos vendidos, unos sinvergüenzas, se han aliado contra los invasores aquí, ¿no? Entonces empezaron a atacarlos y estos que se habían aliado con el pueblo hebreo van y les dicen a Josué, ayúdanos porque nos están atacando, ¿no? Y comienza otra guerra aquí. Y en medio de esa guerra, en ese fragor ocurre algo interesante que lo tenemos en Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14, que vamos a leer hoy, y a mí me parece que es un pasaje muy interesante y lo vamos a tocar en esta mañana tarde ya casi, ¿no? Versículo 12 del capítulo 10 de Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. A ver, esto es lo que dijo Josué. No sé si habías leído esto antes, pero es bastante interesante. Sol. ¿Le estaba hablando a quién? No un chico que se llama Sol, o una chica que se llama Sol. Al sol. Le dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, existe un debate desde hace siglos y es la discusión que tiene que ver con un concepto teológico que se llama inerrancia de las Escrituras o inerrancia de la palabra del Señor. Básicamente lo que quiere decir esto es que si la Biblia es un libro inspirado por Dios y si Dios es el ser más sabio que todo lo sabe, es omnisciente, omnisapiente, ¿cómo es posible entonces que encontremos pasajes en la misma Escritura donde hay aparentes contradicciones o hay aparentes problemas de discrepancias numéricas, históricas, testimoniales o de alguna otra índole, ¿no? Algunos creyentes toman alguna posición con respecto a esto, ¿no? Y algunos optan por concluir tajantemente que no, que la Biblia es un documento, es un libro inspirado de Dios, del Espíritu Santo, y pues como tal no tiene ningún tipo de error. No existe error en las Escrituras, ¿no? Otros, sin embargo, intentan tomar una posición un poquito más salomónica, por decirlo de alguna manera, o conciliadora, ¿no? Y dicen, bueno, sí, la Biblia en su totalidad no tiene ningún error, o sea, en el mensaje global no tiene ningún error en lo que quiere transmitir, pero sí hay cositas que por parte de los traductores, tal vez, por parte de alguna opinión personal del hombre que lo escribió, que puede tener algún tipo de error o algún tipo de discrepancia o algún dato complicado, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, intentan pues conciliar pues estas dos posiciones, un poco para no discutir tanto donde hay pues puede haber alguna discrepancia de números o de algún aspecto histórico o algo que requiere pues un estudio más exhaustivo o alguna explicación pues más elaborada de lo que ocurre allí.
¿Cuál es mi posición al respecto? Bueno, mi posición al respecto, porque supongo que estáis un poquito curiosos de qué es lo que yo creo. Yo creo que la Biblia, al ser palabra de Dios, inspirada por el Señor, no tiene ningún tipo de error, para nada. Sin embargo, queridos hermanos, muchos ateos y personas que tienen un discurso contrario a las escrituras, al cristianismo, y que cuestionan la palabra como un libro inspirado de parte de Dios, señalan este pasaje que acabamos de leer como uno de los más problemáticos respecto a la inspiración del libro divino. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que hay personas que cuestionan el pasaje que acabamos de leer? ¿A alguien que se le ocurre algo? Bueno, simplemente porque dice que el sol se detuvo y que la luna se paró, ¿no? Hoy en día, un niño de 6, 7 años ya sabe que el que se mueve no es el sol, sino que lo que se mueve es la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Que es lo que permite que se produzca este fenómeno del día y la noche. Entonces, aquí viene la gran pregunta: ¿cómo es posible que un libro inspirado por Dios, que todo lo sabe, que es el ser más sabio del universo, no le haya revelado al autor del libro de Josué que lo que se detiene no es el sol, sino que es la Tierra, ¿no? Es la Tierra la que deja de girar. ¿Cómo conciliamos eso con una explicación que nos permita permanecer en nuestro contexto de que la Biblia es un libro que no tiene ningún tipo de error? Vamos a ver, la explicación más extendida y lo que normalmente dicen mis hermanos es que también a mí me suena un poquito explicación para salir del paso, ¿no? Es que la Biblia no es un libro científico, ni pretende ser un libro científico, sino que lo que pretende ser, en este caso, pues el libro de Josué es un libro histórico, narrar un hecho histórico y no salirse de allí. Y aunque yo creo que esto es verdad, queridos hermanos, porque es verdad, ¿no? Josué es un libro histórico, yo creo que la explicación de lo que está pasando allí es mucho más sencilla de lo que nos podemos imaginar. Para mí es súper simple. A ver, ningún científico que tenga que ver con los astros, ningún científico, ningún astrofísico, astrónomo, geólogo que tenga que ver con temas de planetas y de la Tierra, en ningún momento de su vida, imagínate que esté narrando una historia, que esté escribiendo un libro, que esté dando una conferencia delante de 400 doctores en astrofísica, va a ponerse y va a decir algo así como: esta mañana, queridos colegas, me he levantado unos minutos antes de que la Tierra girase sobre su mismo eje, hasta el punto de estar en el mismo plano y en línea recta con el Sol para poder ver los rayos del sol de la mañana, y me he tomado un café. Ninguno dice eso. Hasta el más grande de los científicos, cuando se va a referir a este fenómeno, dice: esta mañana salió el sol. Pues es así, ¿no? Porque el sol sale por la mañana. Tenemos décadas sabiendo que lo que gira es la Tierra, pero tenemos décadas todavía diciendo: sale el sol por la mañana y se mete por la tarde, aunque sabemos que lo que gira es la Tierra, ¿no? Mira qué hermoso efecto astronómico y atmosférico se está produciendo en este momento en que la Tierra gira lo suficiente como para que el Sol esté en consonancia perfecta y en dirección perfecta y en línea recta con el Sol y nuestra geolocalización. Mira qué fenómeno atmosférico tan lindo. No, mira qué puesta del Sol tan bonita, porque el Sol se está poniendo. Eso es lo que normalmente solemos decir. A esto, queridos hermanos, se le llama lenguaje fenomenológico, que es lo que está ocurriendo, narrando el fenómeno que está ocurriendo en ese momento. Y esto es simplemente lo que ocurre en el libro de Josué. Existe un hombre que está narrando un hecho histórico y que dice: como todo el mundo, el sol se pone y el sol se sale, y cuando se va,
cuando el día se necesita alargar, pues el sol se ha detenido. Hermanos, muchos ateos y personas que cuestionan el origen divino de las Sagradas Escrituras argumentan que si realmente Dios en su omnisapiencia le hubiese revelado al autor del libro de Josué que lo que ocurrió es que la tierra realmente dejó de girar, ellos mismos dicen como ateos, dicen, yo hubiese creído en Dios. De verdad, si en el libro de Josué hubiese dicho, y en ese momento la tierra dejó de girar y el día se hizo más largo, yo hubiese creído en Dios. Porque 2000 años antes de que hubiesen pruebas científicas de que esto es realmente así, Dios se lo reveló a alguien, entonces yo hubiese creído en este libro y en ese Dios, ¿no? Eso lo dicen muchos ateos, ¿no? Y yo creo, hermanos, que si algo así hubiese ocurrido, se hubiese diluido el mensaje que Dios quería transmitir en su palabra, porque se habría producido un choque de conceptos que no se hubiese podido comprobar en esa época. Imagínate que alguien hubiese escrito y entonces la tierra se detuvo. ¿Cuál tierra se detuvo? Iba a decir cualquier persona que leyera esto en ese tiempo, si la tierra no se está moviendo. No sé si me estáis siguiendo, hermano. Si Dios le hubiese revelado eso al autor de Josué, lo que hubiese hecho es confundir al lector y se hubiese diluido el mensaje que Dios había querido transmitir a través del capítulo 10 del libro de Josué, en lugar de contar lo que se tenía que contar. Y esto lo digo porque es prácticamente lo que pasa hoy en día, pero al contrario, ¿no? Muchísimos hombres y mujeres que cuestionan la naturaleza divina inspirada de la palabra del Señor, se detienen en este detalle y dicen, mira lo que dice la Biblia, qué tontería, que el sol se detuvo, en lugar de decir que la tierra es lo que se detuvo. ¿Y qué pasa? Se están perdiendo, están eclipsando, están dejando a un lado el verdadero mensaje, lo que Dios quiere transmitir en su palabra, básicamente porque están pendientes de estos detalles, ¿no? Aunque ciertamente, querido hermano, lo que ocurrió aquí, obviamente, y todos lo sabemos, es que la tierra se detuvo para que el día fuese más largo y para que el pueblo de Israel tuviese más horas de luz para poder alcanzar la victoria y alargar la batalla, ¿no? Lo provechoso, présteme atención aquí, hermano, lo importante, lo provechoso para nosotros como lectores de la santa palabra del Señor y que tenemos en esta porción del libro de Josué, no es este fenómeno sobrenatural que se dio, que el sol se detuvo o que la tierra se detuvo. Lo provechoso desde el punto de vista didáctico y espiritual lo encontramos al final del versículo 14 y es lo que yo creo que el Señor quiere transmitir a través de este pasaje. Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Dios escucha las oraciones de sus siervos. El Señor presta atención a lo que se le trae, a lo que le presentamos a aquellos que creemos en Él. Y esto es lo que yo creo que es importante de la palabra del Señor y que quiere transmitirnos la Biblia. Hay un dicho que dice, queridos hermanos, que algunas veces los árboles no dejan ver al bosque. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Los árboles no dejan ver al bosque. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces el hombre o nosotros nos detenemos en los detalles, en las particularidades, y esos detalles y esas particularidades no nos dejan entender y ver el panorama global de lo que
de lo que se nos presenta delante, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo muchas veces aquí. Muchas veces nos detenemos en estos detalles pequeños y nos olvidamos del panorama global, de lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. En este caso, que Dios escuchó la oración de Josué, porque Dios escucha la oración de su pueblo, porque Dios escucha tu oración, porque Dios escucha mi oración, porque Dios escucha tu plegaria, tu ruego, mi plegaria, mi ruego, porque Dios atiende e inclina su oído santo a la oración de su pueblo, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el Dios a quien nosotros estamos, en quien nosotros creemos. Muchas veces, hermanos, esos detalles, esas particularidades que encontramos en la palabra del Señor, no solamente no importan, no solamente no son importantes, sino que muchas veces no vamos a ser capaces en nuestra mente finita de entenderlos. El otro día mi hija, Valeria, me preguntaba, papá, ¿por qué si Dios ya lo sabe todo? Ella siempre se molesta y, papá, ¿por qué me pones a mí de ejemplo? Porque sí, porque tú haces cosas y es gratis. Papá, ¿por qué si Dios ya lo sabe todo, tenemos que pedirle las cosas? Me preguntaba eso. Me parece una pregunta buena, una pregunta legítima, ¿no? Si Él sabe lo que yo ya quiero, ¿por qué se lo tengo que pedir? Yo creo que le respondí algo así como, bueno, entonces ora, Señor, lo que tú ya sabes, amén. creo que te dije eso, ¿no? Y después le dije, pero ¿no te quedas con esa sensación de que podías ser más específica en tu oración? ¿No? Hermanos, nosotros como creyentes, como seres humanos, no podemos saber cómo funciona la dinámica en el plano espiritual, en el plano sobrenatural de la oración. No podemos saberlo. En primer lugar, porque no tenemos la mente infinita de Dios, porque estamos sujetos al tiempo, al espacio, a las dimensiones, y Dios no. Estamos en planos diferentes. No podemos, por mucho que queramos crear teorías y crear explicaciones, hay creyentes que crean teorías un poquito más deterministas y dicen, pues bueno, Dios sí ya lo sabe todo, pero quiere que oremos al mismo tiempo y Él ya ha determinado todas las cosas. Y hay otros que dicen que no, que sí podemos cambiar la voluntad de Dios con la oración y tal. Hay muchísimas teorías, pero lo cierto, queridos hermanos, es que nosotros no podemos saber cómo funciona eso porque estamos en planos diferentes. Muchas veces queremos explicar cosas y nos quedamos cortos porque somos cortos nosotros, porque somos cortos delante de Dios. Entonces, ¿por qué pedimos las cosas a Dios si Dios ya lo sabe? ¿Por qué oramos si Dios ya sabe lo que a nosotros nos conviene? ¿Por qué oramos si Dios ya sabe lo que tiene que hacer? En primer lugar, tan sencillo como esto, oramos como pueblo porque Dios nos pide que pidamos, nos pide que oremos. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pues ya está, Señor, si tú me dices en tu palabra que te pida, yo te pido. Y punto, o sea, no tenemos que andar buscando más. Dice primera a Timoteo capítulo 2 versículo 1, exhorto ante todo, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, honestidad. ¿Acaso no es voluntad de Dios que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Pues yo creo que sí, pero entonces, ¿por qué nos está pidiendo el Señor que oremos? Porque el Señor nos está pidiendo que lo pidamos y nosotros, como somos obedientes, porque somos sus hijos, oramos y se lo pedimos. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. ¿Por qué oramos? Pues porque Dios nos dice que oremos. ¿Por qué pedimos? Porque Dios nos pide que pidamos. Y qué bueno que Dios nos pide que pidamos. Pidamos. Si Dios nos dice que oramos y pidamos, hermanos. Pues así de simple. El hermano hablaba que tenemos que orar y que la oración es poderosa. Pues claro.
Claro que sí, y Dios nos está diciendo, oremos por nuestros hermanos que están en persecución, juntémonos en oración con ellos y por todo lo que nosotros necesitamos. Pidámoslo al Señor. En primer lugar, ¿por qué tenemos que orar si Dios ya sabe todas las cosas? Porque Dios nos pide que pidamos. Y en segundo lugar, ¿por qué? A mí me parece que hay algo bastante interesante aquí, porque la oración es un testimonio, hermanos, a nosotros mismos y a los demás de a quién acudimos cuando nosotros como creyentes necesitamos algo. Nos los demostramos primero a nosotros mismos y segundo, se lo demostramos a los demás. Hermanos, hace un montón de años, en el año 1800, no sé si alguno lo conoce, vivió un predicador y un misionero llamado George Mueller. George Mueller nació por allí en un país de esos raros que ya no existen, por ahí era Polonia y Alemania y por ahí. Prusia se llamaba. Y el Señor puso en su corazón de crear orfanatos para acoger a los niños huérfanos, ¿no? Y ese fue su ministerio, acoger niños huérfanos. Y se dice que tuvo una gran cantidad de orfanatos, ¿no? Donde asistió, dio techo, vestido, alimentación, educación, cariño a más de 10,000 huérfanos en su vida. 10,000 huérfanos, queridos hermanos. Si esos huérfanos comían como comen mis hijas, hacía falta muchísimo dinero para poder mantener 10,000 huérfanos. Y la gente se preguntaba, pero ¿cómo haces tú, mi querido George Mueller, para poder sostener tu ministerio, para poder sostener todos los orfanatos, para poder dar de comer, para vestir, para dar educación? ¿De dónde sacas el dinero? Era mucho el dinero. Y esto es lo que le responde George Mueller a la persona que le pregunta. Le dice, ningún hombre sobre la tierra podrá decir jamás que yo le he pedido un céntimo. Un céntimo. Nosotros no tenemos comités, no tenemos recolectores, no tenemos sponsors, no tenemos, ¿cómo se llama? Así como sponsors, ¿no? Personas que los ayudan, patrocinadores, es la palabra en español. Thank you very much. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos obtenido por la oración. Mi confianza siempre ha estado solamente en Dios. Dios tiene muchas maneras de mover el corazón de los hombres para ayudarnos, dice este Señor. Dice, mientras yo estoy orando en mi habitación, Dios está hablando a personas en diferentes lugares, en diferentes continentes y poniendo en su corazón para que ayuden a este ministerio. Y me llegan las donaciones así, las ayudas, sin yo haberlas pedido, porque el que mueve la mano allí es el Señor. Él decía, el otro día, en una tarde, estaba yo predicando, y mientras yo estaba predicando, había un hombre de negocios que me estaba haciendo un cheque, y cuando terminé, bastante grande, y cuando terminé la predicación, vino y me lo entregó, toma, este cheque es para tus huérfanos, me dijo. Yo no lo pedí. Fue la oración, ¿no? Qué gran testimonio, de verdad, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que ser capaces de testificar que nuestra fuente de provisión viene de Dios, que nuestra confianza no está puesta en los juegos de azar, en la lotería, en las subvenciones del Estado, porque muchas veces, bueno, yo voy a esperar que el Estado me dé la subvención y me pague la luz y me pague aquello, porque yo soy huerfanito o soy madre soltera o lo que sea, tantas cosas. En mi astucia, tal vez, como yo soy muy astuto y puedo ver la manera de cómo pagar menos impuestos o cómo pagar en B o lo que sea, y así poder tener más dinero. Incluso, hermanos, si tenemos trabajo, si trabajamos en casa y hay sueldos
hay salarios que entran. Incluso si pasa eso, nosotros tenemos que asumir, aunque nuestros sueldos paguen nuestra comida y nuestras facturas, nuestra convicción tiene que estar puesta que nuestra provisión viene de Él, hermanos. ¿Tú crees que el día, y esta es una pregunta que quiero dejarte aquí un poquito en plan retórico, ¿tú crees que el día se hubiese alargado si Josué no hubiese pedido? No lo hubiese pedido. Yo no lo sé. Básicamente, y no lo deberíamos saber porque no deberíamos sacar conclusiones más allá de lo que está escrito en la palabra del Señor. No tenemos los elementos para saber lo que hubiese pasado si José no lo hubiese pedido. Pero una cosa sí sabemos, José pidió y el milagro se dio. Dice el versículo en el capítulo 12, en el versículo 12 del capítulo 10, que Josué hizo la declaración, testimonio, ¿en presencia de quién? En presencia de los israelitas, para testimonio al pueblo hebreo de lo que Dios era capaz de hacer y cómo Dios respondió la oración de un hombre. Queridos hermanos, no nos detengamos en los detalles ni en las particularidades. Esas son cosas menores y muchas veces, muchas de esas cosas no las vamos a entender. Pero Dios escucha la oración de su pueblo, de su siervo. Y Dios quiere que le pidamos. Y Dios quiere que también nosotros vayamos a Él siendo convencidos de que Él es la fuente de nuestra provisión. En esta iglesia hemos hablado del hombre que necesitaba panes. ¿Y a dónde fue? Al que sabía que tenía 3 panes, ¿verdad? Hablamos también de la viuda hace unos domingos atrás, de cómo insistió hasta que su petición fue respondida. Que nosotros sepamos y que la gente sepa cuál es nuestra fuente de provisión, que es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú un día, Señor, allí detuviste la tierra y aunque la visión del narrador fue que el sol se detuvo y que el día se alargó, Señor, independientemente de lo que ocurre detrás, que a veces lo podemos saber o no lo podemos saber, tú escuchas la oración de tus siervos, Señor. Y como tú escuchaste la oración de Josué, Dios maravilloso, nosotros sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Dios maravilloso. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque sabemos que nuestras oraciones están siempre a buen recaudo. Tú las atesoras, tú las tienes, Señor. A veces dices que sí, a veces dices que no, a veces dices espera, pero nuestras oraciones y nuestras peticiones suben siempre delante de tu presencia y tú inclinas tu oído a nuestra oración. Y te damos gracias por eso, Señor.